En Propuesta Semanal nos honramos en recibir la participación del economista, PhD, doctor en Economía, Raúl Hernández. Él es director técnico de la Asociación Dominicana de AFP, es decir, de la Fondo de Pensiones. Es un nombre largo, me limito a decir Asociación Dominicana de las AFP, de la Administradora de Fondos de Pensiones. Muy buenos días, Raúl, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, un honor poder estar aquí con ustedes. Y Ana Raúl, Patricia, bienvenido. que tú la conoces, fueron compañeros de estudio, Claro que sí. está virtual desde su trabajo. Encantado de verte, Raúl, Ana, un bienvenido. lujo. Igual. Muchas gracias por la invitación. Y también fue profesor de Alfredo Núñez, mi hijo pequeño. Así es. Estuvo en la superintendencia, estuvo en CIPEN, con una vasta experiencia en el sector público. Vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Industrias Manilejas y Mitiel. Por favor. Aroma, sabor y calidad. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Raúl, Rico. las AFP están sometidas en este momento a un fuego cruzado de los trabajadores llanos, de ciertos legisladores, y se ha llegado hasta el extremo de plantear que retornemos a un sistema de reparto. Que eso, tú puedes explicarlo después, pero eso yo creo que no es viablemente financiero para el gobierno. Pero se alega que ustedes ganan demasiado, que las ganancias de la AFP son exorbitantes y que por eso los trabajadores no van a tener una buena pensión porque ustedes se llevan el grueso. ¿Cuál es la realidad? Y tú tienes cuadros ahí, tienes de todo. Sí, sí. Mira, hay una realidad y es el sistema dominicano está hecho para todo aquel que pueda transitar debidamente en él, poder retirarse con una tasa de reemplazo de cerca de un 50%. ¿Es esto suficiente? No, bueno, la métrica de suficiencia, la métrica de si basta o no este 50, te la tranza en general lo que es la Organización Internacional del Trabajo, Banco Mundial, que han estimado que por encima de un 40% es un nivel de tasa de reemplazo bastante benevolente, que es suficiente para cubrir la Chile, pensión. en un momento que es el modelo, llegó a 30 en algunos. Claro, el tema con cómo uno mide la tasa de reemplazo es que el dato promedio puede ser muy engañoso. ¿Por qué? Porque el sistema, como te menciono, está hecho para dar una buena pensión. Esa buena pensión se estructura de tres componentes: el ahorro del empleado, el aporte del empleador y la inversión que tiene en el tiempo a través de las gestiones de las AFP. ¿Qué pasa? Si uno entra a los 30 años de aporte con buenos salarios, estables en el tiempo, sin informalidad, con las tasas de rentabilidad que se obtienen en este país, las AFP dominicanas han generado las mejores rentabilidades reales de toda Latinoamérica, donde hay sistemas que tú lo puedes comparar en los últimos 10 años. O sea, hemos hecho una buena gestión de inversiones. Ahora, se necesitan invertir suficientes ahorros para poder generar suficiente pensión, porque uno lo que hace es multiplicar lo que recibe para tener una buena pensión hacia el futuro. Entonces, el sistema está estructurado de esa manera. Sin embargo, la pensión refleja aspectos estructurales de nuestra economía. Hay informalidad. Dependiendo de cómo tú la midas, la economía es más informal que formal. Hay sueldos que no crecen en el tiempo. Hay periodos en los que uno sale de la formalidad a la informalidad. Entonces, eso va quitándole. Hay todavía instituciones por ahí que reportan salarios que no son los reales y eventualmente eso afecta el empleado. Hoy se ve como una ganancia porque quizá me pueden pagar algo por fuera, pero en el camino está atenta contra mi bienestar. Entonces, eso es importante que se conozca. Y de ahí la tarea de la rentabilidad. Según cálculos que se han hecho aquí, de esa pensión al final, cerca del 50% corresponde a los beneficios de la inversión en el tiempo. Si uno pasa un sistema de reparto, donde no se invierten los recursos, sino que se transfieren de lo que aportan hoy a pagar las pensiones de hoy, vamos a tener pensiones que van a ser aproximadamente la mitad de la que se tiene con este sistema. ¿Por qué? Porque si se aporta lo mismo y no se va a invertir, entonces al momento del retiro se va a tener cerca del 50% menos de los recursos para pagar las pensiones.
La Y única llega un momento cuando envejece la población, ahí es que se complica que la ahí es que cosa. entonces cuando ya no son casos a casos, sino que se convierte en un tema generacional, ahí los sistemas se hacen inviables. Y es lo que pasa con reparto. La historia europea ha sido más benevolente, pero cada vez más los mismos países que utilizaron reparto puro están incluyendo ajustes de capitalización individual, porque es que esos sistemas no son sostenibles. Adelante, Ana Patricia. Por favor. Raúl, el tema de que, como tú bien dices, o sea, al final el sueldo de ese empleador se mantiene en el tiempo. El reto del sistema de pensiones es lograr que esa pensión pueda indexarse, o sería el reto, o sería una ganancia que pudiera indexarse a la inflación anual, para que realmente el empleador pudiese recibir realmente anualmente, vamos a decir que la proporción o la equivalencia, ¿verdad? De lo que recibe cada año, o sea, de que fuera cada año aumentando. Sí, el objetivo, ¿Sería posible, hacer eso? ¿Cómo poder lograr eso? Mira, en este momento, en esta etapa de inversión general en el sistema, las AFP están buscando generar la máxima rentabilidad posible, controlando los niveles de riesgo a los que se exponen los fondos, para garantizar que al momento de pasar al retiro, ese monto acumulado sea lo mayor posible y permita generar la mejor pensión. Ahora, hay otro tipo de productos, hay otro tipo de opciones que uno va a tener al momento de retirarse, todavía no están habilitadas en Dominicana, que te van a permitir tener una pensión garantizada a lo largo de toda tu vida restante, independientemente de cuánto tiempo dures en la vejez. Y en ese sentido, el tema de indexación es también uno de los componentes que es importante ir desarrollando productos para poder seguir dándole mayor rentabilidad a los fondos, más allá de lo que se hace en este momento por fines de inversión. Pero sí, a medida que se van generando productos, algunos productos van a ser también, como el caso de Chile ya, en términos reales, que te protegen completamente por inflación. Y el tema que dicen los legisladores y dice muchísimos políticos que ustedes ganan demasiado. Mira, eso es un tema que es importante porque... ¿Ganan o cobran? ¿Cuál sería realmente el...? Cobrar por suerte no es así. Es un trabajo que realmente implica administrar para 4.2 millones de personas. Cuando tú tienes 4.2 millones de afiliados, de clientes, obviamente es una base amplia. Sin embargo, cuando uno se pone a ver qué tanto realmente se derivan las AFP por comisiones, vamos a mirar lo que es enero, junio 2021, por ejemplo. Se han generado beneficios por los recursos administrados para los afiliados en un total de 39.000 millones de pesos. El afiliado promedio enero-junio ha generado cerca de 9.300 pesos de ganancia para sus saldos acumulados. Las AFP, por esa gestión, durante estos 6 meses, ha generado en promedio por afiliado 944 pesos. Es una comisión de 944 pesos por afiliado, una comisión alta. Me parece que no. Es decir, 900 versus 9.000. 944 versus 9.300 por una gestión 10%. de 6 meses. No es una gestión cara. Cuando tú miras la evolución de los costos de las mismas AFP, de las comisiones de las AFP en el tiempo, se ve que veníamos de una posición más alta, se está convergiendo con la media de Latinoamérica, y la última ley, la 1320, que fija las comisiones en este momento a un 1.15 del saldo administrado y que lo iría desmontando, ya lo que ha hecho es convergerla, o sea, converger los costos de las comisiones por la gestión que hacen las AFP a lo que es el promedio de Latinoamérica, y eso va a seguir haciéndose más competitivo. ¿Qué es la realidad? En la medida que la población crece, que la empleomanía formal crece, los afiliados crecen. Y en la medida que se va invirtiendo bien los patrimonios y se aportan más, pues los fondos administrados van a crecer. Pero no es un sistema caro, es un sistema grande. O sea, entonces la dolencia del sistema real y definitivamente no es lo que ustedes cobran por manejar o por gestionar esos fondos, sino como tú dices, en algunos casos la informalidad, en otros casos los bajos salarios, en otros casos lo que aporta el empleador versus el empleado, ¿verdad? Ahí es que está como el tema. Claro, recuerda que esto va a ser, yo siembro a lo largo de toda mi vida, se hace un proceso de inversión, se generan unas rentabilidades netas, que estamos viendo que son rentabilidades muy altas, inclusive como les mencioné, son las mayores rentabilidades en términos reales de los últimos 10 años en Latinoamérica entera. Entonces se está haciendo una buena gestión de inversión,
se cobra una comisión, como ustedes ven, competitiva en ese sentido, a nivel internacional, a nivel en el tiempo, por saldo, por monto administrado va bajando, o sea que es cada vez más competitiva, el sistema se va haciendo más grande, pero lo importante aquí es tener mucho para sembrar, para producir, para poder tener una gran pensión. Entonces ese tema de la informalidad, ese tema de poder entrar, ojalá, con los mayores salarios posibles. Y los bajos salarios que existen en la Claro. República Dominicana. Y también hay un aspecto, la evolución del salario es clave, porque uno ve a veces casos que hay personas que tuvieron un salario y los últimos 4 o 5 años de su vida productiva logran, por ejemplo, una posición muy importante, sube el salario, pero ¿cómo fue el salario promedio en su vida? No fue el último salario. Tuvo básicamente 70%, 60% de su vida en salario en otros niveles y la pensión refleja lo que se produjo en base a ese salario a lo largo de la vida. Entonces no es lo mismo entrar con un salario alto, mantenerse un salario alto, porque obviamente uno siembra más como afiliado y hay más para invertir y más para retirarme, que tener ese salario al final de mi vida y comparar mi pensión con respecto a mi último sueldo. Ese es el tema un poco de lo engañoso que es comparar lo que yo he sembrado en mi vida contra el último sueldo. Raúl, ¿qué pasaría si prospera la propuesta del diputado Botello de que le devuelvan el 30% de lo ahorrado a los trabajadores? El impacto macroeconómico y el impacto personal. Porque eso ha calado, ¿eh? Sí, sí. A mí mucha gente, trabajadores, me dicen, ¿por qué no nos dan mi 30%? Ahora que la cosa está mala, que estoy desempleado. En fin, Sí. ¿qué significaría eso? Mira, primero, no es una buena práctica, no es recomendable y entendemos la posición donde están las personas el día de hoy en promedio. Estamos saliendo de la principal crisis de salud de esta generación, de posiblemente 100 años. Estamos saliendo de una crisis global económica importantísima y eso ha generado impacto en todos los bolsillos, es una realidad. Y eso de verdad uno entiende que hay una necesidad ahí afuera de personas que necesitan compensar ingresos que quizás no lo han podido recibir en los últimos 12, 18 meses. Pero cuando uno tiene un choque como este, que es fuerte, pero que es temporal, lo que te establece toda teoría, toda discusión, todo análisis financiero es que un choque temporal se enfrenta con una decisión temporal. Un apoyo del gobierno es lo ideal, como en su momento hizo el gobierno dominicano porque hizo, pero están las condiciones para que se evalúe si mantener algún tipo de apoyo adicional con condicionalidades. Pero si yo tomo o un ahorro que se haya generado de manera para cubrir un imprevisto. Ahora, el tema de este ahorro tan particular es que si yo destrozo parte de los ahorros para la vejez, no estoy simplemente reduciendo un ahorro con una finalidad puntual. Estoy bajando mi ingreso a lo largo de todos mis años ya no productivos. Entonces estoy enfrentando un choque temporal con una decisión que me va a afectar el resto de mi vida. Entonces eso no es para nada recomendable. Un tema temporal se enfrenta con un apoyo temporal. No destrozo mi capacidad de vivir, que de por sí también puede mejorar, para eso estamos mirando posibles mejoras a la ley, pero lo que yo puedo hacer hoy, lo mejor que puedo hacer, no lo debo destruir para enfrentar una situación que va a durar un año más a lo sumo. Dios mediante, seguimos en esta etapa de dejar la pandemia. Entonces, a nivel macro, si una cosa como esa sucede, comenzamos a ver un poquito las experiencias en Chile, todavía muy temprano, pero en este momento, ¿cómo está el mundo? El mundo está en una etapa de cuellos de botella en la producción, cuellos de botellas en el comercio internacional y unos niveles de inflación muy por encima de lo que son los estándares en todos los países y lo mismo está pasando aquí. Tenemos una inflación que si en estos momentos entramos 30% de los más de 700.000 millones de pesos que se administran. Hablando casi 210.000 millones de pesos. Eso va a generar un fenómeno inflacionario y una escasez y en lo macro va a generar unas situaciones de desestabilidad macroeconómica, inestabilidad macroeconómica bastante importante. Puede tener repercusiones inflacionarias, puede tener repercusiones en la tasa de interés, entonces esto vuelve otra vez a afectarme como persona, porque parte de cómo se logró sortear esta crisis es con una tasa de interés baja y con acceso a financiamiento bajo. Todos tenemos hoy un poquito más de préstamo que lo que tenemos previo a la pandemia. Entonces, tasa de interés más alta genera un segundo efecto, inflación más alta, me genera un efecto adicional y encima de eso, en lo micro, mi vejez va a ser peor. Porque vamos a llegar, los números de esperanza de vida nos enseñan, vamos a llegar a la vejez y vamos a tener peores condiciones.
y vamos a tener entonces un sistema más descapitalizado. Raúl, tú en el segmento anterior mencionaste niveles de riesgo, pero para el público en general, ¿qué son niveles de riesgos en AFP? O sea, ¿a qué se enfrenta tanto ustedes como administradores de fondos y nosotros los empleados y los empleadores también? Claro. Mira, los riesgos va a depender mucho en qué momento queremos situarnos, pero por ejemplo el empleador tiene todos los riesgos laborales, todos los riesgos de mantenerse en un empleo formal, los riesgos de que, a veces por el positivo, porque el riesgo es volatilidad, que pueda subir como pueda bajar, pero por el tema del salario no baja en una misma institución, puede subir, pero también uno tiene el riesgo del desempleo, de la cesantía, uno tiene el riesgo de durar mucho en cesantía. Entonces, esos son riesgos que uno enfrenta al momento de la vida productiva como afiliado a un sistema. Las AFP en su gestión diaria tiene que sortear una variedad de riesgos financieros en las inversiones para que los recursos de los afiliados prácticamente se garanticen, que estén ahí y estén ahí de manera creciente. La gestión de financiera en una AFP prácticamente implica en este momento enfrentar riesgos de tasa de interés, riesgos de poder adquirir instrumentos de renta fija, bonos, por lo general, para poder ir dirigiendo los recursos que mensualmente le entran de los afiliados. Segundo, cada vez más la participación de inversiones en el sector real van creciendo. En el 2006, prácticamente, en este momento, 2021, estamos hablando que cerca de 12% de los fondos administrados están invertidos en el sector real. Prácticamente estamos hablando de 76.000 millones de pesos invertidos en empresas. Cada vez más eso permite no solo ir adquiriendo instrumentos del gobierno, que en su momento fueron los disponibles, sino a medida que se va generando la cultura privada de tener instrumentos que representan capital, que representan deuda, ir teniendo participación en la generación de riqueza en el país y en la generación de empleo. Pero todavía la mayoría está colocada en instrumentos de Hacienda y del Banco Central. Sí, y es una práctica general. Por lo general, es habitual que los fondos de pensiones que tienen una vocación de largo plazo, en todos los países donde está este sistema y en todos los países donde también se administran fondos de pensiones que sean privados, esas inversiones se inclinan más por tener bonos de los gobiernos donde están establecidos los fondos, porque es lo más seguro que hay. Entonces, uno de esa manera tiene un pilar de inversiones que es menos volátil dentro del día a día y la rentabilidad se genera entrando entonces marginalmente en otro tipo de inversiones, bonos de empresas privadas, eventualmente acciones en empresas privadas, en este momento posiciones en fondos de inversión. Todavía que no se transanciona. No, pero hay fondos de inversiones cada vez más, hay fideicomisos de oferta pública y hay acciones que están dentro de fideicomisos que te permiten ya tener la exposición a las acciones. Así que ya ustedes están incursionando. Sí, sí. Entonces, Raúl, y perdón, excúsame que te interrumpa, hablando de ese tipo de instrumentos de rentabilidad, se mencionó aquí en algún momento quizás utilizar ese fondo de inversiones para construcción de viviendas, incentivos, eso. ¿Tú crees que eso es factible o es muy riesgoso? ¿Qué te parece? Mira, no, hoy en día los fondos de pensiones se dirigen a todo aquello que puede ser transado en el mercado de valores y que tiene condiciones de riesgo que permitan a uno mantener una relación rentabilidad-riesgo prudente. Los fondos de pensiones son inversionistas que asumen riesgos moderados porque están invirtiendo recursos de terceros con una visión muy de largo plazo. Entonces, cada vez que aparecen, por ejemplo, proyectos de desarrollo, inclusive a través de fondos y fideicomisos, son atractivos para los sistemas y son atractivos en nuestro caso también. Hay algunas iniciativas que me imagino se van a poner en la mesa cuando arranque el proceso de revisar posiciones para una propuesta, para un eventual cambio de ley, que están ponderando algunas otras ideas de poder acceder al tema de primera vivienda con los fondos, pero en este momento, a nivel de inversión, a través de fondos y fideicomisos, se puede tener acceso a desarrollo y construcción como tal. Es cierto que construcción como sector es un sector más volátil que el promedio de la economía, sí, pero es un sector que en los momentos de crecimiento también genera mucho potencial, mucha rentabilidad. Entonces, en esos momentos se puede aprovechar muy bien
tener participación en el sector construcción. Raúl, en algún momento los instrumentos de Hacienda y del Banco Central pagaban 12, 11%. Hoy en día yo veo los prospectos para el mercado secundario y ya andan por un 6%. Entonces, eso ha reducido la rentabilidad para ustedes. Mira, ahí hay dos temas. Recuérdate que uno tiene un portafolio, uno va administrando un portafolio y en la medida que las tasas bajan, esos instrumentos que fueron emitidos en el pasado se hacen más atractivos, suben de valor. Sí. ¿Cuál es el tema ahora? Los recursos nuevos se reinvierten, sí, a tasas menores. Y eso es lo que en parte estimula también al sector privado a presentar más proyectos en oferta pública, porque ahora tiene que competir con tasas de gobierno más bajas. Y cuando uno mira un poco, es lo que ha estado sucediendo. Nosotros al pasar de cerca de un 3% de los fondos al sector privado en el 2016, o cerca de casi 11 mil millones de pesos, a hoy 76 mil millones de pesos, es en parte también ese reflejo. Hay mayores facilidades para el sector privado de presentar proyectos que tengan esa vocación de ser invertidos con los recursos de los afiliados del sistema, buscándole ¿qué? Mayores rentabilidades, manteniendo los niveles de riesgo prudentes para poder garantizar así que en el futuro tengamos los mayores saldos para pagar las mejores pensiones. Entonces este es un momento ideal para eso y lo que estamos viendo en el mercado. ¿Qué es lo que quizás el común de la gente no entiende? Si ustedes están administrando una cartera, están haciendo un trabajo y como sector privado deben de tener beneficios. Sí, no es una cuestión de filantropía, no es una ONG. Mira, es un sistema regulado, pero es privado. Se busca que sean beneficios de mercado. Por eso es importante mirar no el valor total, sino intentar descomponerlo para ver si es un ingreso fuera del ordinario o no. Cuando uno lo mira por cliente, cuando lo mira por el tamaño de lo que administra, es importante mirar para afuera también cómo están los sectores en otros países, cómo se administra en otras industrias. Cuando tú haces todos esos cruces, te das cuenta que no es un sistema caro, lo que es un sistema grande. Entonces sí, el problema, Raúl, parece fue el que ya entró tarde al sistema, que entró con 40 y pico de años, porque el que entra con 20 años, bueno, pues tiene los años de cotización suficientes. Pero el que entró con años y que no va a cumplir el periodo, entonces ese ciudadano va a tener una pensión muy baja. Mira, el que entra, que se conoce, la persona de ingreso tardío al sistema, puede acceder a la totalidad de sus recursos acercándose a su AFP. ¿Qué sí sucede? Que si hay una persona que aporta durante toda su vida y califica para una pensión a partir de los 55 si tiene un buen saldo administrado, a partir de los 57 si queda cesante, o ya en la vejez, pues la pensión refleja el monto ahorrado, el saldo del monto ahorrado en ese momento. Entonces, en nuestra gestión, lo que nosotros hacemos es darle la mayor rentabilidad posible en base a la realidad económica, en base al momento de tasa de interés, a esos recursos, pero es importante tener la mayor cantidad de recursos para invertir. Entonces, aquel que no ha podido invertir va a tener una pensión que no va a estar cerca de su potencial. En ese momento, esto es un tema de transición, pero es importante entender por qué se dan esas cosas. Y un aspecto que responde realmente a situaciones del mercado de trabajo, algunas estructurales y otras que se están viendo cómo ir sorteando en sus respectivas jurisprudencias, ya el tema del Ministerio de Trabajo, etcétera. Pero sí, es una realidad que el sistema sí te multiplica mucho lo que encuentra, pero necesita tener para multiplicar. Raúl, el que entra tardío al sistema, para ustedes una entrada tardía es una persona que entra a los 40 años a cotizar, vamos a decir. A los 45 al momento de entrada. 45 momentos de entrada, tiene la posibilidad de aportar el doble o aportar el triple para poder equiparar a los que entraron al sistema temprano. Mira, lo puede hacer, hay unos temas ahí administrativos que se deberían facilitar, lo que es el ahorro voluntario, es una de las maneras también en que yo puedo maximizar mi pensión al momento del retiro, y es una de las mejores prácticas que de alguna manera es interesante que se miren en el proceso de revisión de la ley, porque es lo que vengo mencionando, en la medida que yo tengo más recursos y más tempranos para multiplicar, mayor es la pensión. Entonces, que tardío o no que quiera dentro del sistema hacer un aporte adicional o hacer aportes adicionales en el tiempo, pues tiene elementos para multiplicarlo más fácilmente y tener una mayor pensión en el futuro. Hay una tendencia mundial de aumentar el tiempo ya de retiro.
porque ya cualquier muchachito tiene 65 años. Así es. Eso podría incluirse en la modificación de la ley, porque hoy en día 60 es la edad tope. 60 de la vejez. 60 es un niño ya hoy en día, señores. Ujú. Eso yo dándome ánimo, ¿no? Porque yo paso de 60. No, y son retos, porque lo que tú mencionas es la esperanza de vida ha ido creciendo en el mundo, es uno de los grandes logros del desarrollo y hay que celebrarlo. Pero también te presionó reparto hace rato. El sistema de reparto encuentra hoy gente que a veces vive en la vejez y pensionado tanto tiempo y a veces más que el tiempo productivo. Entonces imagínate la presión financiera que hay ahí. Pero Sí. eso también es algo que en otros países se ha visto, es un tema muy difícil, un tema muy complejo, pero en su momento las autoridades lo mirarán, entiendo que si alguien lo pone en la mesa, van a tener que mirarlo y reflexionar sobre esto como otras cosas que pueden ser parte de las discusiones de modificación de ley, pero sí es cierto que un sistema que pueda ahorrar más tiempo, recursos, va a pagar mejores pensiones al momento del retiro, y uno mismo, hay una serie de estudios que enseñan que por lo general mantener una persona en el trabajo le da también mayores estímulos en los 60, Calidad de en los vida. 62, en los 65 años, pues se mantiene productivo. Hay gente que en los 60 sigue siendo muy productivo, los 65, pero es un tema que obviamente al ser tan sensible, Sí. ponerlo a Los nivel sindicalistas- general, Los sindicalistas sé que- lo han estado rechazando. sí, no, y es entendible desde su punto de vista, no es algo en lo cual ADAP tiene una posición. A nosotros como instituciones lo que uno busca es que poder contar con la mayor cantidad de recursos para poder hacer la mejor inversión posible y garantizarle al dueño de esos recursos en todo momento, esos recursos son suyos y Sí. cuando se den las causales para poder acceder a los beneficios están ahí para esos fines. Pero sé que es un tema muy complejo. Finalmente, Raúl, ¿ustedes están participando en la discusión de la ley, de la modificación? Somos una parte importante, estamos haciendo estudios, en su momento cuando arranquen, si se aceleren los debates, fijar los diferentes posiciones, propuestas, ahí también estaremos haciendo nuestra Porque eso parte. parece que no va a ser solamente congresual, sino que parece que está en el diálogo. Tengo entendido que sí. Es parte recuerda que esto implica modificaciones de leyes muy trascendentales. Pocas leyes tienen un carácter de impacto tan a largo plazo como esta, y es lo delicado. Mucho de lo que uno hace hoy no lo ve en 10, 15, no lo ve. 20 años. Y la misma factura puede que yo ni esté cuando se pague. Pero por eso hay que ser tan prudente, y entiendo que lo que se está haciendo en este momento es darle toda esa visibilidad para que venga lo más consensuado, lo más conversado, lo más discutido posible. Qué pena no tener más tiempo, Raúl, pero qué bueno. Gracias, Raúl. Espero que A ustedes. el país, nuestros televidentes se hayan edificado del papel que juegan la AFP y de que ese canto de sirena del 30% es un error gravísimo desde el punto de vista Muy grave. macroeconómico y desde el punto de vista suyo de cuando usted se retire. Muchísimas gracias, Raúl. Siempre a las órdenes. Yo Gracias espero por la invitación. tenerte también pronto de nuevo en el Telematutino Perfecto. para seguir tratando estos temas. A sus órdenes. Continuamos, amables televidentes. Propuesta semanal.